Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a su programa Profundizando en la Fe. Damos gracias a Dios por esta semana que hemos tenido, por todas las bendiciones y gracias que hemos recibido, también por las cruces, porque las cruces son gracias también. Debemos aprender a ver el dolor, sobre todo ese dolor que se hace en servicio a los demás, por entrega a los demás, o cualquier tipo de dolor. Cuando uno lo ofrece al Señor, lo ofrece en la cruz, tiene un valor redentor. Bendito entonces sea el Señor que vive en nuestra vida realmente, en ese asumir la vida cristiana con todo lo que conlleva. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Él es quien guía, quien ilumina nuestra mente para que mande la luz de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Envía, Padre Santo, tu luz, tu gracia, tu Espíritu, y llénanos de tus dones, don de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de consejo, de ciencia, piedad, temor del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos inmediatamente a meditar el Evangelio para este día. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siempre con esa misericordia, siempre con esa coherencia. Los fariseos le criticaban, le murmuraban porque comía con los pecadores, porque conversaba con los pecadores, porque se sentaba a hablar con ellos. Y por eso Jesús desenmascara su hipocresía en un doble sentido. Hipocresía primeramente porque ellos eran tan pecadores como estos también que se acercaban a Jesús. Eran tan pecadores, por eso Jesús inmediatamente también aprovecha para llevarle un mensaje contundente. Pero hipócritas también porque andan espiando a Jesús, andan acechando a Jesús para ver en qué cae, para entonces, ¿verdad?, ponerle el pie en el cuello, para llevarlo a la muerte, como de hecho sucedió. Y ahí viene entonces la lección grande de Jesús. ¿Quién de ustedes, si se le pierde una oveja, si se le sale una ovejita del corral, no deja ahí las 99 y va tras la descarriada? Y luego también cuánta alegría sienten y agarran ese animalito y se lo colocan en el hombro y lo curan y le dedican tiempo. Y entonces no va a ser Dios, ¿qué no va a hacer el mismo Señor con sus hijos? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Si un animalito ustedes le dan tanta importancia,
cuánta más importancia tiene una persona que es la imagen misma de Dios. Por eso ese primer mandamiento, el principal, ¿verdad?, tiene como dos caras. Es un solo mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, pero al prójimo como a ti mismo. Al prójimo también, porque el prójimo es la imagen de Dios. En el prójimo estoy también amando a Dios. A Dios no solamente lo amo cuando me postro, cuando le adoro, cuando elevo mi oración, no, ahí también en el hermano, que es su imagen, que es su presencia, que tiene una dignidad, que tiene unos derechos, ahí también está la presencia real de Dios. Y tan grande es el hombre para Dios, qué misterio tan insondable, qué misterio tan insondable, tan grande es que el Padre entrega a su propio Hijo por nosotros. Cada uno de nosotros es esa ovejita desgarriada, porque todos somos pecadores, y a todos nos cura, y a todos nos escucha, nos acoge, y con todos ha tenido misericordia. Ha tenido misericordia. Si por uno solo hubiese sido necesario llegar a la cruz, Jesús lo hace como por esta ovejita. Por uno solo lo hace, porque así es Dios. De hecho, también hemos tenido testimonio de grandes santos que han dado su vida por otros. Ahí tenemos en el siglo XIV, la congregación mercedaria surgió justamente cuando los musulmanes entraron a la península ibérica y se llevaban a los cristianos. Muchos de estos que formaban esta orden de los mercedarios se quedaban por eso prisioneros para que ellos pudieran regresar a España. También tenemos a San Maximiliano Kolbe, que en los campos de concentración se entregó por otro que estaba afligido, que lloraba, porque decía, no voy a ver más a mi familia. Y dijo él, yo me entrego por él. Y liberaron al otro y a él lo condenaron. Y por este acto de amor, de misericordia, de testimonio profundo del amor de Dios, hoy está en los altares. Queridos hermanos, vamos a hacer una pausa. Ahorita continuamos con nuestro tema. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, en el capítulo pasado veíamos los preparativos de este gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Y decía que si una madre y un padre de familia se preocupan por preparar el nacimiento de sus hijos, y esa preparación comienza con los mismos amores, porque ya ahí se habla de los hijos. Y no se diga entonces ya cuando se va aproximando el nacimiento. Así también Jesús tuvo una preparación remota. Todo el Antiguo Testamento es preparación a ese gran acontecimiento. Y una preparación próxima que fue San Juan el Bautista. Ahora vamos a ver también cómo en la liturgia seguimos con esta preparación, cómo nosotros también nos preparamos a celebrar ese misterio. Y antes de entrar en materia, conviene que recordemos que la Eucaristía, con las cuales celebramos esos misterios de la vida de Cristo, desde el nacimiento hasta la ascensión, la Eucaristía es memorial. Pero el memorial, es recordar en la liturgia, no es un simple recordar, no, es hacer presente. Por eso ese misterio que es redentor me llega a mí también, me salva a mí en este momento, te salva a ti. Gracias a que Jesús sigue presente en su liturgia, presente en sus sacerdotes, presente en la palabra, presente en los hermanos, presente de manera eminente en la Santa Eucaristía. Sigue ahí. Ya en el orden natural, recordar es vivir, decimos, y de hecho cuando uno recuerda cosas bonitas, acontecimientos que nos construyeron, uno se alegra y uno revive y uno celebra. También, desgraciadamente, cuando son acontecimientos malos, también nos entristecen, porque el recordar crea algo en el corazón humano, no nos deja indiferentes, ¿no? La Eucaristía, pues, recordamos que es un celebrar, un actualizar estos misterios.
Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la Natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Es decir, que celebrando estos misterios, esta preparación, de hecho todo el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación ahora litúrgicamente, pero realmente. Y de hecho eso me prepara también. En el Adviento hay dos tiempos. Primeramente, las lecturas hablan de la preparación a la segunda venida, hablan del juicio final, de esta segunda venida en la que estamos. Y ya cuando nos estamos acercando a la Navidad se pone más el acento en la parte histórica, sobre todo del 17 de diciembre en adelante, porque ya nos aproximamos más a esa celebración de la venida de Cristo en la carne. También al celebrar a Juan el Bautista nos inspira también a ser como él, ¿verdad? Que va diciendo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. El misterio de la Navidad. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen da luz trascendente y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban, los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros, niño pequeño, el Dios eterno, decía San Romano Melodo. Qué bonito, ¿verdad esto? Dios se hace hombre, se hace carne, y nace en la humildad, nace en la pequeñez, nace en la pobreza, y son unos humildes pastores los primeros en cantar y en contar la buena nueva del nacimiento de Jesús, en cantar la gloria de Dios. Y es que ahí, en Belén, en medio de esa pobreza, ahí estaba Dios, ahí estaba el niño Dios, el Emmanuel con nosotros. Dios está en los pequeños, en los humildes. Por eso ya estaba profetizado también que Jesús naciera en Belén. Y era el plan de Dios que naciera en esas condiciones también. Recordemos que nació en Belén y ello, podríamos decir, fue llevado de una manera, podríamos decir, tan suave, tan sutil, porque recordemos qué fue lo que pasó, pues que el emperador de entonces pues dictó que debía haber un censo. Y como todos los que pertenecían a una familia debían ir a empadronarse allí al lugar de origen, José, que era descendiente de David, y David, que era de Belén, debía entonces José ir a empadronarse ahí a Belén. ¿Y qué pasa? Que cuando llegó, como había tanta gente, porque no era por maldad, como había tanta gente, entonces no tuvo más remedio que decirle a María, mira, no tenemos dónde quedarnos, y buscó una cuevita y ahí nació el Hijo de Dios. Pero en definitiva fue el plan de Dios, que dicho sea de paso también tiene otra gran lección, la lección de que no abrimos con frecuencia espacios a Dios. A veces estamos tan involucrados en las cosas del mundo, en vanidades, y no abrimos espacios a Dios, no le damos posada a Dios en nuestro corazón. Por eso decía que todo en Jesucristo, nos dice el Catecismo, es revelación de Dios. Todo es una enseñanza, es luz, es una lección para nosotros. Pero además también porque convenía que naciera así,
para que también aquel que vive en pobreza, en humildad, tenga también a quien acudir con confianza, como dice la carta a los hebreos. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, sino en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios. Para hacerse hijos de Dios, el misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Oh admirable intercambio, el creador del género humano tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Hacerse niño es la condición sine qua non para entrar en el reino de los cielos. No podemos entrar en el reino de los cielos si yo no me hago humilde, si no me hago pequeño, si no dejo que Dios sea Dios en mi vida. Por eso también Jesucristo, que es el modelo, quiso venir al mundo no de una manera fanfarrona, no de una manera despampanante. No, quiso venir en este momento, en esta primera venida, que es la preparación, ¿verdad?, a su venida en gloria, vino de manera pequeña, de manera sencilla, de manera humilde, para enseñarme también que yo no solo debo acoger como un niño, hacerme niño, sino también que debo nacer de nuevo, como dice Jesús a Nicodemo. No es cristiano el que no nace de nuevo, del agua y del Espíritu. Y también en esa vida, lo mismo que Jesús, vamos creciendo en sabiduría, en gracia de Dios. La vida cristiana nunca se llega, es un proceso de maduración, y conforme van pasando los tiempos y voy creciendo también en edad, me voy haciendo más maduro, más sabio, voy teniendo una relación más íntima con el Señor. Bien, estamos viendo los misterios de la infancia y la vida oculta de Jesús. Estábamos viendo el nacimiento y cómo en la liturgia actualizamos este misterio que sigue salvándonos a nosotros, porque es un misterio redentor para todos los hombres de todos los tiempos. Y ese Jesús sigue presente hoy entre nosotros, vivo, real. También esos misterios los contemplamos en el Santo Rosario, tenemos los misterios gozosos. Y aunque la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, sin embargo, todo el misterio de la vida de nuestro Señor y Salvador no se agota en la liturgia, no. También en el rosario, cuando voy contemplando junto con María estos misterios de la vida de Dios, estos misterios del Señor, estos misterios del Hijo, me van también transformando, me van santificando, me van pacificando. Y yo voy uniendo también mis propios misterios, porque los misterios de la vida de Cristo son también los nuestros, son los nuestros. La circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. La circuncisión es el signo de la pertenencia de Jesús al pueblo de Israel. Es el signo de que es un hijo de Abraham, como también lo dice el Evangelio. Es también el signo de que acoge la ley de Israel. Y por eso vemos a María y José que son personas cumplidoras de la ley. Jesús va viendo todo esto también.
como niño va viendo todo eso, que sus padres son cumplidores de la ley. Él mismo se sometió a la ley, aunque la superó. Por eso dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle perfecto cumplimiento. Es también el signo de que Jesús acoge el culto del pueblo de Israel como un culto válido, aunque fue un culto en sombra, que profetizaba los demás cultos. Por eso dice San Juan Crisóstomo, si la sangre de un cordero irracional puesta en las puertas de las casas de aquellos hombres y mujeres, de aquellas familias, fue capaz de redimir a aquella gente, de protegerle contra el exterminador, ¿qué no será la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en los labios de aquellos que le reciben en la Santa Comunión? Entonces ese culto viene ya con la circuncisión, es como la acogida del mismo Jesús en su cuerpo, de este culto también del Antiguo Testamento, que era profecía del verdadero culto, que ya es en espíritu y en verdad, como dice Jesús a la samaritana. Bien, también la circuncisión es el signo también del bautismo, de nuestro bautismo. Así como Jesús a los pocos días de nacimiento fue presentado en el templo y circuncidado, así también nosotros, ¿verdad?, conviene que ya desde la más tierna edad seamos bautizados, como hemos sido la mayoría de nosotros. Y es la lección también para los padres de familia. Es muy bonita la costumbre que tienen de ir a presentar a sus niños, es una cosa buena. Y siempre que van a donde el sacerdote, a donde el obispo, para presentar a sus hijos, una cosa muy bonita, muy buena, es una señal de que entienden que la vida viene de Dios, de agradecer a Dios, no solamente para que lo proteja, sino que es un reconocimiento de que este hijo le pertenece a Dios, porque la vida la ha recibido de Él, y que papá y mamá no son más que los canales, son los responsables de educar a ese hijo y ayudarlo a que sea persona y que se independice y que encuentre su vocación, como hicieron María y José con Jesús. No se interpusieron en su vida, no, lo educaron y lo ayudaron a que él diera gloria a su Padre. No sabían que debo encargarme de las cosas de mi Padre. Eso les rompió el corazón porque hay ciertos apegos y eso nunca, no hay ese desprendimiento de manera fácil. Es como el padre y la madre, cuando la muchacha se va de la casa porque se casa, una muchacha que ha sido querida, que ha sido... siempre hay una ruptura, pero una ruptura necesaria porque lleva a una mayor libertad y siempre es para bien, para que la familia siga creciendo, para que la sociedad siga avanzando. La circuncisión entonces es también misterio de revelación, misterio de redención, misterio de recapitulación. Damos gracias a Dios por haber visto en este encuentro estos misterios de la infancia y la vida oculta de Jesús. Solamente hemos iniciado, hemos llegado hasta la circuncisión. En los otros capítulos vamos a seguir profundizando en este misterio. Gracias, Señor, por estas inspiraciones que nos ha dado. Gracias por cada una de las familias y de las personas que nos siguen a través de este programa, Profundizando en la Fe, por este canal, el canal de la familia. Pedimos al Señor ahora que derrame muchas bendiciones sobre sus familias por intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia. Y que le bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.